El destino había querido que él salvara su vida una vez. Pero ahora esa misma mujer a la que rescató se había convertido en la razón por la que todo un pueblo lo quería muerto. Willa Hart debía ser la víctima y Tay Wolfmark el enemigo. Pero cuando la traición, el asesinato y las tierras robadas se cruzaron, ambos se convirtieron en fugitivos perseguidos por los dos bandos de una guerra que nunca iniciaron. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Con cada paso a través del desierto, el peligro se acercaba, y también un amor que desafiaba todo lo que habían conocido. No era solo una lucha por sobrevivir, sino por la justicia, la identidad y la verdad. Si crees que el amor puede derribar muros y que la verdad merece ser escuchada, comenta, estoy con la verdad. El olor a humo alcanzó a Willa Hart antes que el sonido de los cascos o los disparos. Era un olor agrio, espeso, antinatural. Dejó caer la tetera de sus manos. La porcelana se hizo trizas contra el suelo de madera mientras corría hacia la puerta con el corazón latiéndole a golpes. Afuera, el cielo parecía arder. No era fuego todavía, pero una luz naranja enfermiza teñía la tarde, volviendo el paisaje en una pesadilla distorsionada. El viento traía cenizas antes de que las llamas llegaran, y los gritos a lo lejos atravesaban la calma de la pradera como cuchillos. «¡Thomas!», gritó. «¡Reuben!». Nadie respondió. Corrió descalza por el polvo, alzándose la falda con las manos, el pecho apretado de miedo. El granero ya estaba en llamas. Las gallinas chillaban en sus jaulas, los caballos habían huido o fueron robados, y en el campo vio el cuerpo de Reuben, boca abajo, inmóvil. Entonces escuchó el sonido de las botas, demasiadas. Willa intentó correr, pero alguien la derribó por detrás. Su cuerpo golpeó la tierra seca con fuerza. El golpe le sacó el aire de los pulmones. Una mano áspera le tiró del cabello hacia atrás, obligándola a mirar. «¿Crees que esta tierra sigue siendo tuya, preciosa?», se burló una voz. El hombre llevaba el rostro cubierto con un pañuelo, pero sus ojos brillaban con crueldad. «¡Suéltame!», gritó ella, retorciéndose, arañando, mordiendo. «¡Malditos sean!». Sus uñas se clavaron en la mejilla del hombre, dejando un surco sangriento. Por un instante pensó que la mataría allí mismo, pero él solo soltó una carcajada. Otro sujeto ató sus muñecas con tiras de cuero, y un tercero la pateó en el costado cuando no dejó de gritar. El polvo le llenó la boca, los ojos, los pulmones. El mundo se volvió un torbellino. «Llévense a la viuda, dejen a los muertos», ordenó alguien. «El patrón la quiere viva». La amarraron a un caballo como si fuera un animal, una cuerda alrededor de la cintura, la cara golpeada, la blusa desgarrada. Miró atrás mientras se alejaban. Las llamas devoraban la casa, sus recuerdos, su amor, todo. Su esposo, Elias Hart, había muerto defendiendo esa tierra. Recordó sus manos, duras pero cálidas, sujetando las suyas al atardecer. Su voz prometiendo un futuro bajo los álamos. Ahora estaba sola, otra vez. Pero Willa Hart no era de cristal. Con cada sacudida del caballo, con cada respiración entrecortada, una nueva llama crecía dentro de ella. No de miedo, sino de furia. Creyeron haberla quebrado. No habían visto aún su fuerza. «Si me tocas, gritaré», rugió con la voz rota antes siquiera de distinguir la figura que se ocultaba entre las sombras. Su voz tembló, áspera por el polvo, pero llena de vida. Sus manos seguían atadas, las rodillas heridas por la caída, pero sus ojos verdes brillaban con rabia y desesperación. La figura no se movió, al menos no al principio. Permanecía al borde de unas rocas rojizas, donde el sol del mediodía trazaba sombras extrañas sobre el cañón. Era alto, de hombros anchos, el cabello largo y oscuro recogido detrás. El viento jugaba con los mechones que caían sobre sus pómulos marcados. Su pecho desnudo relucía bajo un chaleco de cuero con flecos, adornado con cuentas que reflejaban colores antiguos.
Pero lo que primero la detuvo fueron sus ojos, profundos, insondables, ojos que habían visto la muerte demasiadas veces para temerla. No había crueldad en ellos, tampoco compasión, solo un silencio tan inmenso que le hizo latir el corazón con más fuerza. Su grito quedó suspendido entre ambos como un cuchillo afilado. Él no se movió. «Lo digo en serio», dijo ella, la voz quebrándose. «Si te acercas, lo juro. Gritaré hasta que alguien me oiga». El hombre dio un paso, solo uno. No rápido, no amenazante. «Ya gritaste», respondió en voz baja. Willa se tensó. Retrocedió hasta que su talón chocó con las espinas de un cactus. El dolor la hizo jadear, pero no apartó la vista de él. «Eres uno de ellos», susurró. «Un salvaje». Él siguió inmóvil. La palabra flotó en el aire, fea, pesada, pero no pareció herirlo. «Mi nombre es Ty Wolfmark», dijo finalmente, su voz baja, serena, casi demasiado tranquila para todo el caos que los había traído allí. Miró las cuerdas en las muñecas de ella, luego su rostro ensangrentado. «No he venido a hacerte daño», añadió con calma. Él vio la sangre en su sien, la tela desgarrada en su hombro y la hinchazón sobre su ojo. «No he venido a hacerte daño», añadió con voz baja. Willa Hart frunció los labios con amargura. «¿Y esperas que te crea? Después de lo que hizo tu gente». «¿Mi gente?», replicó él, ladeando un poco la cabeza con un tono imposible de leer. «Yo no quemé tu casa. Tampoco te até como si fueras ganado». Willa parpadeó. No esperaba esa respuesta. Y lo peor era que no era mentira. Los hombres que destruyeron su granja llevaban botas y revólveres, no plumas ni cuentas. Pero toda su vida le habían contado una sola historia. Cuando la ley desaparecía, los apaches venían. «¿Entonces por qué estás aquí?», preguntó ella, entrecerrando los ojos. «Para mantenerte con vida». Antes de que pudiera responder, él se movió. «¡Rápido!». Ella soltó un grito ahogado y trató de correr, tropezando con una piedra. Pero Ty Wolfmark no la tocó. Sacó algo del cinturón, un cuchillo, y en vez de apuntarle a ella, lo lanzó hacia la nada, detrás de ambos. El sonido vino un segundo después, un gruñido bajo, el roce de la grava. Un hombre apareció de entre los arbustos secos. Uno de sus captores. Llevaba el rifle levantado. Ty no dudó. El cuchillo voló. El golpe seco del metal hundiéndose en la carne lo silenció todo. El hombre se atragantó con su propia respiración. El rifle cayó inútil al suelo antes que él. Willa se quedó sin aire. Miró el cuerpo tirado, la hoja clavada en su cuello, la sangre empapando el cuello de la camisa. Luego alzó la vista. Tay ya se acercaba. Esta vez no gritó. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de algo más profundo. Confusión, incredulidad, vida. Su mente giraba sin sentido, tratando de entender lo que acababa de pasar. Tay se agachó frente a ella. «Quédate quieta», dijo extendiendo la mano hacia sus muñecas. «No», chilló instintivamente apartándose. «No me toques». Él se detuvo. La mano quedó suspendida, a escasos centímetros de la suya. «No voy a lastimarte», repitió, más despacio esta vez. «Pero si nos quedamos aquí, vendrán más». Ese no estaba solo. Willa miró el cadáver, luego el desierto infinito extendiéndose detrás. Recordó las armas, el fuego, las risas de los hombres que la arrancaron de su hogar. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja. «¿Por qué ayudarme?». Ty no contestó de inmediato. Sacó otro cuchillo, más pequeño que el anterior, y cortó con cuidado las tiras de cuero que le apretaban las muñecas. Sus dedos se movían seguros, sin vacilar. Cuando la cuerda cayó, se incorporó y le ofreció una cantimplora. Ella no la tomó. Él la miró otra vez, y algo en su mirada cambió. Un cansancio antiguo, como si arrastrara siglos de silencio. «Te ayudo porque alguien, una vez,
me ayudó a mí, dijo al fin. Willa aceptó la cantimplora. Sus manos aún temblaban. No hablaron durante varios minutos. El viento soplaba fuerte, levantando polvo, haciendo crujir las ramas secas. Tai caminó hasta el cuerpo, recogió su cuchillo y lo limpió en el abrigo del hombre sin inmutarse. ¿Tu nombre?, preguntó sin darse la vuelta. Willa, respondió ella, con voz más suave. Willa Hart. Tai asintió apenas. No puedes volver, dijo. Ella lo miró, confundida. ¿Qué? Dazvale ya no es seguro. Los hombres que te tomaron fueron enviados por alguien poderoso. Siguen buscándote. Willa parpadeó. Las rodillas le dolían. Los brazos le ardían por las marcas de las cuerdas, la garganta seca, el rostro manchado de hollín. Debería haber discutido, exigir respuestas o tratar de escapar de nuevo. Pero algo en su interior había cambiado. Quizá fue su forma de moverse, pausada, precisa, o la manera en que no se jactaba, no se burlaba. Ni siquiera esperaba agradecimiento. Había salvado su vida y luego se apartó, como si aquello no significara nada, como si la vida no fuera un favor que cobrar. ¿Y ahora qué?, preguntó ella, mirando el horizonte vacío. Tai no la miró. Se agachó junto a la arena, borró unas huellas y señaló hacia el este. Iremos hacia los cañones. Conozco caminos que ellos no. ¿Podemos perderlos? ¿Podemos?, repitió ella desconfiada. Él alzó la vista, sus ojos tranquilos, firmes. Puedes intentar sobrevivir sola, dijo con calma. Pero no vivirás una noche. No conoces esta tierra. No conoces esta tierra, dijo él, sin apartar la mirada del horizonte. Willa Hart susurró, con voz apenas audible. ¿Y si voy contigo? ¿Tú vives? Lo miró fijamente. Todavía sentía el ardor del fuego detrás de los ojos, las caras de aquellos que lo habían destruido todo. No tenía razones para confiar en él. Pero tenía aún menos razones para confiar en cualquier otro. Iré contigo, dijo finalmente. Tai Wolfmark no respondió. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar. Willa contuvo un último aliento y lo siguió. Durante horas caminaron entre barrancos secos y senderos blanqueados por el sol, trepando piedras afiladas y sorteando matorrales espinosos. Tai se deslizaba como si fuera parte del propio paisaje, siempre alerta, siempre en silencio. Willa tropezó más de una vez. Las botas le ampollaban los pies. El dobladillo de su vestido estaba desgarrado, pero no se quejó. A medida que el sol se hundía en el horizonte, los acantilados rojos a su alrededor se volvían más intensos, con sombras alargadas como dedos que los tocaban. Se detuvieron junto a un manantial escondido entre dos rocas. Alejado del camino visible, Tai se arrodilló, revisó el agua en busca de huellas y, satisfecho, asintió. «Descansamos aquí». Willa se dejó caer al suelo agotada. El cuerpo le dolía, los pensamientos se arremolinaban sin control. No se dio cuenta de que estaba llorando hasta que sintió las lágrimas marcar líneas sobre el polvo de sus mejillas. Tai no dijo nada. Encendió un pequeño fuego con manos expertas y le ofreció una tira de carne seca. «Debes comer». Ella la tomó sin mirarlo. Su orgullo seguía herido, pero el hambre era más fuerte. Tras un largo silencio murmuró. «No me preguntaste qué me hicieron». «No necesito saberlo», respondió él. «¿Y no quieres saber por qué me buscan? ¿Qué valgo?» Tai la dio la cabeza. «Vinieron por tierra. Siempre es por tierra». Willa lo miró con fuerza. «¿Y tú cómo lo sabes?» La mandíbula de Tai se tensó apenas. «Porque también vinieron por la mía». Fue la primera vez que ella vio dolor real tras su máscara de estoicismo. No un dolor visible, sino algo más profundo. Quiso preguntarle más, pero su expresión la detuvo. En cambio dijo, «Gracias». Él no respondió. Elevó la mirada hacia las estrellas. Y por primera vez desde el incendio, Willa no se sintió sola.
No segura, aún no, pero tampoco sola. El sol salió sin aviso, tiñendo los acantilados de oro fundido y óxido profundo. Willa despertó con el olor del sahumerio encendido y el chillido lejano de un halcón sobrevolando. El cuerpo le dolía por haber dormido sobre suelo duro, pero fue el recuerdo de la noche anterior. El fuego, la cuchilla, el hombre que ahora estaba sentado frente a las brasas apagadas, lo que aceleró su corazón. Tai ya estaba despierto, sentado con las piernas cruzadas, afilando un cuchillo pequeño con movimientos lentos y constantes, como si fuera un rito. No la miró cuando se movió, pero ella sintió que él era consciente de cada uno de sus gestos, como si fuera parte del mismo desierto. Willa se sentó, abrazada a la manta áspera que él le había dado horas antes. Aún olía a humo y cedro. Se frotó los ojos, ignorando el dolor sordo en su hombro por la caída. ¿Qué tan lejos estamos de estar a salvo?, preguntó con la voz ronca del sueño. Talle levantó la vista, escaneando los muros del cañón. Todavía no estamos fuera, pero falta poco. Ella suspiró, mitad aliviada, mitad agotada. Poco, no es suficiente, masculló. Talle guardó el cuchillo en una funda de cuero en su cinturón y recogió un bulto envuelto en piel. Le entregó un pequeño morral. Carne seca, nueces. Necesitarás fuerza. Ella lo tomó sin decir nada. El silencio entre ambos no era hostil, era necesario. Cada segundo era tiempo robado. Caminaron casi toda la mañana sin intercambiar palabra. El paisaje cambiaba a su alrededor. Formaciones rocosas altas, moldeadas por siglos de viento. Cañadas secas cubiertas de piedras blancas como huesos, matorrales con espinas que arañaban sus ropas. El sol caía a plomo, sin piedad. Los labios de Willa se agrietaban, sus botas cubiertas de polvo rojo. Pero Taya avanzaba como el agua entre las rocas, sin prisa, sin duda. Se detenía a menudo para observar el horizonte, el cuerpo en tensión cada vez que un halcón daba vueltas demasiado tiempo o un conejo se cruzaba en su camino. Cuando el sol ya estaba alto, se refugiaron bajo la sombra de un saliente. Willa se dejó caer sobre una roca plana, jadeando. «Tenías razón», dijo entre respiraciones. No habría durado sola ni una noche. Tai se acuclilló cerca, sacó una cantimplora y bebió un sorbo antes de pasársela. Willa bebió con ansias y luego hizo una mueca. «¿Por qué me ayudas? De verdad». Él no respondió de inmediato. Sacó una bolsita de su cinturón, vertió unas hierbas trituradas en su palma y las frotó entre los dedos, liberando un aroma terroso e intenso. «Porque una vez», dijo finalmente, con voz baja, «vi cómo mi hermana moría en manos de hombres como los que te llevaron. No hice nada. Solo era un niño». Willa Hart lo miró, sintiendo cómo el peso de aquellas palabras le caía encima como un costal lleno de piedras. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. En silencio, sin dramatismo, como si aquel dolor ya fuese parte de él, enterrado, pero aún latiendo. «Lo siento», susurró ella. Tai Wolfmark sostuvo su mirada. «No lo sientas, solo sobrevive». No descansaron más de 10 minutos antes de reemprender la marcha. A medida que el cañón se ensanchaba, Taya los condujo por una grieta angosta entre los muros de piedra, tan estrecha que tuvieron que pasar uno por uno. Al otro lado, un sendero oculto, cubierto de maleza, invisible desde el camino principal. «Por aquí no sigue nadie», comentó él. «¿Por qué?», preguntó ella. Tai dudó un segundo. «Dicen que esta tierra está maldita, embrujada». Las cejas de Willa se arquearon. «¿Y tú también lo crees?» «Creo que los hombres son más peligrosos que los espíritus». Ella soltó una pequeña risa, seca, incrédula. «Por una vez, estamos de acuerdo». Al caer la tarde, llegaron a un viejo puesto abandonado, poco más que ruinas de muros de piedra y un techo a medio colapsar. Talle revisó todo con atención antes de dejarla entrar.
Dentro, quedaban rastros de quienes alguna vez vivieron allí. Una lámpara oxidada, una muñeca medio enterrada en la tierra, la marca quemada de un hogar. Willa se dejó caer en un rincón, soltando un quejido mientras se quitaba las botas. Los pies llenos de ampollas, las piernas doloridas por la subida. «Necesito descansar», dijo, más como orden que súplica. Talle asintió con un gesto breve. «Yo vigilaré». Ella cerró los ojos creyendo que solo sería un minuto. Pero cuando los abrió, la luz había cambiado. El sol ya colgaba abajo, bañando de ámbar las grietas de las paredes. Se incorporó, sobresaltada, y vio a Tai sentado en el borde del techo, su silueta recortada contra la luz agonizante. «Me dejaste dormir demasiado», dijo ella poniéndose de pie. «Lo necesitabas». Willa salió y se unió a él, con cuidado de no hacer crujir demasiado las piedras sueltas. El viento se había enfriado, trayendo consigo el olor a mezquite y polvo. Miró el valle extendido bajo sus pies, donde las sombras se alargaban como dedos buscando algo imposible de alcanzar. «¿Volverán, verdad?», preguntó ella. Tai asintió. «Y cuando lo hagan, seguiremos moviéndonos». Ella lo miró de lado, observando el contorno de su rostro. «¿Pudiste haberme dejado atrás? Aún podrías. ¿Por qué seguir aquí?». Él la miró por fin. «De verdad, porque hay algo en ti que se niega a morir», dijo en voz baja. «Y respeto eso». Por un momento, el mundo quedó en silencio. Solo el viento y el crujir suave de la madera vieja. Willa sintió un nudo ardiendo en la garganta, pero lo contuvo. «Pensé que ibas a matarme cuando te vi por primera vez», confesó. «Estabas tan quieto, tan vacío». «Estaba observando», dijo él. «Quería saber si pelearías». «Y peleé». «Sí, y yo también». Compartieron una sonrisa breve, extraña, cargada de algo que no tenía nombre. Esa noche, se sentaron junto a un fuego pequeño, oculto entre unas rocas. Tai cocinó un guiso sencillo con carne seca y hierbas silvestres que había recolectado. Willa lo observaba moverse, manos firmes, movimientos precisos. «Ya has hecho esto antes», comentó. «Muchas veces». Ella dudó. «¿Siempre has estado solo?» «No». «¿Y lo prefieres así?» No respondió. Ella inhaló profundo. «Mi esposo era un buen hombre, bondadoso. Construyó esa granja con sus propias manos, murió intentando defenderla». Talle removió el guiso. Su rostro era impenetrable. «Te habría odiado», dijo ella, riendo por dentro con tristeza. «Pero creo que entendería por qué te seguí. ¿Por qué lo hiciste?» Ella miró el fuego. «Porque no quería morir llena de rabia». El silencio regresó entre ellos, pero no era frío. Era ese tipo de silencio que se da entre dos personas que han sufrido, que saben que a veces las palabras sobran. Esa noche, ella se acostó junto al fuego, envuelta en la misma manta. Sobre ellos, las estrellas brillaban frías, eternas. Willa se giró de lado observando a Tai, que seguía sentado, cuchillo en mano, vigilante. «¿Duermes?», preguntó. «A veces. No creo que vuelva a dormir sin soñar con fuego». Él no se volvió hacia ella. Los sueños se desvanecen. Willa lo observó hasta que el sueño la venció. Justo antes de cerrarlos por completo, susurró: «Gracias, por no ser como pensé». Tai no respondió. Pero horas después, cuando el fuego ya solo era un puñado de brasas y el viento del desierto aullaba entre las piedras, Willa se removió, temblando en sueños. Sin decir palabra, Talle se quitó su manto y lo colocó sobre ella con suavidad. No la despertó, no la tocó, solo se quedó a su lado, velando su descanso. No porque fuera su deber, sino porque así lo eligió. En la oscuridad, sin testigos, Willa Hart y Tai Wolfmark se convirtieron en algo frágil y nuevo. No eran aliados, pero tampoco completos desconocidos.
Eran dos almas marcadas por el fuego, escapando del mismo mundo, aprendiendo a confiar sin palabras. La lluvia llegó sin aviso, suave al principio, como un susurro que acariciaba el suelo del cañón. Pero luego cayó con fuerza, en cortinas que transformaron el polvo rojo en barro espeso. Willa Hart resbaló bajando la ladera, su capa empapada hasta los huesos. Las botas se le quedaban atrapadas con cada paso. Tay Wolfmark iba delante, moviéndose con la misma firmeza de siempre. A veces extendía una mano hacia atrás para sujetarla sin decir una palabra. Llevaban días huyendo, sin fuego, sin descanso real. Las huellas de quienes los perseguían se hacían más cercanas, y entre ellos casi no quedaban palabras. El silencio se había convertido en su idioma común, hecho de miradas, gestos y advertencias mudas. Pero esa noche, la lluvia los obligó a detenerse. Encontraron refugio en una cueva estrecha, tallada en la ladera del acantilado, escondida entre ramas y sombras. El suelo era irregular y húmedo, pero lo bastante seco como para dejarse caer. Willa se desplomó contra la roca, sin aliento, las piernas entumecidas por el cansancio. Talle se agachó cerca de la entrada, observando la tormenta con atención. «Nunca había visto llover así en el desierto», murmuró ella, apartándose el cabello mojado del rostro. Los mechones se le pegaban a la piel. «¿Monzón?», dijo Tai, sin girarse. Ella se estremeció. Se siente como si el mundo intentara limpiarse a sí mismo. Entonces él la miró, su rostro difícil de descifrar entre la penumbra. O como si intentara ahogar lo que ya no quiere. Willa se abrazó a sí misma y se recostó contra la piedra. El momento tenía un peso extraño, como si la tormenta golpeara también desde dentro. Lo observó mientras se quitaba el manto empapado, lo sacudía y luego se arrodillaba para desenvolver un pequeño paquete de cecina y fruta seca. Le ofreció un poco. Luego se sentó frente a ella, apoyando la espalda contra la pared opuesta. «¿Nos seguirán incluso con esta lluvia?», preguntó ella. «Sí». Willa asintió, sin sorpresa. «¿Estás seguro de que aún me buscan? ¿Crees que es por algo que sé? ¿Algo que vi?» «No vi nada», dijo ella, aunque la frase le supo a mentira desde que salió de sus labios. Tay no discutió. Masticaba en silencio con la vista fija en la entrada de la cueva, donde el agua se acumulaba y corría hacia el barranco. Willa mordió un trozo pequeño de carne seca y lo tragó despacio. El estómago le dolía, pero la obligó a pasar. El hambre aquí era otro tipo de enemigo, más callado, pero constante. «No me has preguntado», dijo de pronto mirándolo. Tai alzó una ceja. «¿Preguntarte qué?» «Sobre lo que vi, sobre por qué me quieren muerta». No respondió enseguida. «Me lo dirás cuando estés lista». Ella bajó la vista hacia sus manos. Estaban sucias, arañadas. La piel de los nudillos, agrietada por el frío. «Vi al alcalde firmar una escritura con sangre», confesó al fin. Su voz era plana, como si recitara un recuerdo que no se atrevía a tocar desde hacía días. No era su tierra. Pertenecía a una familia del valle vecino. Mandó matar al hombre, llevarse a los hijos, y dijo que el terreno estaba vacío. Luego lo vendió a uno de sus socios del ferrocarril. La mandíbula de Talle se tensó, pero no dijo nada. «Al principio no entendía lo que veía», continuó Willa. «Patrick, mi esposo, empezó a hacer preguntas sobre las escrituras. Estaba yendo demasiado lejos. Por eso vinieron por nosotros. Lo mataron». Tai preguntó con la mirada. Ella asintió. «Le dispararon por la espalda. Quemaron todo para que no quedara prueba». «Escondí la escritura original», añadió. «Creo que eso es lo que realmente buscan». «¿Aún la tienes?» Ella dudó un momento. Luego metió la mano en el forro del vestido y sacó un trozo de pergamino doblado, envuelto en tela aceitosa. Estaba manchado, húmedo por la lluvia, pero intacto. Tai lo tomó con cuidado y lo desplegó.
Sus ojos recorrieron la escritura, la firma, la huella ensangrentada en la parte inferior. «Esto basta para colgarlo», dijo. «Y eso es lo que me da miedo». Le devolvió el papel, doblado. «Entonces no puedes volver». Willa se quedó mirando el documento en sus manos. ¿Y qué se supone que haga? ¿Huir para siempre? Talle se inclinó un poco hacia ella. Vivir. Hacer que teman tu verdad. Ella soltó una risa amarga. Fácil para ti decirlo. A ti no te llamaron mentirosa, ramera, traidora a tu gente. Él la miró entonces, y su rostro cambió. A mí me dijeron cosas peores. La expresión de Willa se suavizó. Él se puso de pie, y caminó hasta el borde de la cueva, donde la lluvia dibujaba surcos sobre sus hombros desnudos. La luz del fuego en sus ojos se había apagado, reemplazada por una tristeza muda. Ella se levantó lentamente, y fue tras él. «Dime», le pidió. «Dime lo que te hicieron». Talle clavó la vista en la oscuridad. «A mi hermano, Sunny Crowblade, lo ahorcaron por un caballo que ya era nuestro. A mi hermana, Aileen Wildrose, se la llevaron los soldados. Nunca la volvimos a ver. A mi padre, Hakan Ironpaw, lo quemaron vivo tratando de defender la tierra donde nacimos». Willa sintió que se le cortaba la respiración. «Lo siento tanto», murmuró. «No lo sientas», dijo él con calma. «Eso fue hace mucho. Pero aún recuerdo cada rostro, cada palabra que usaron, cada mentira con la que se lavaron las manos mientras nosotros sangrábamos». Willa Hart se quedó sin palabras. Su mano se extendió, temblando en el aire entre ellos. Ty Wolfmark la miró. Luego miró su mano. Por un instante, pareció que se apartaría, pero no lo hizo. Sus dedos se tocaron. Fue breve, apenas un instante, pero suficiente para rendirse un poco. Una especie de tregua entre dos almas rotas. Permanecieron en silencio mientras la lluvia seguía golpeando alrededor, su ritmo resonando entre las paredes de piedra. Más tarde, acostados uno al lado del otro sobre el suelo frío, Willa habló en la oscuridad. «¿Crees que la gente puede cambiar?» Ty tardó en responder. «Algunos sí, pero la mayoría solo cambia cuando ya lo ha perdido todo». Willa se giró hacia él. «¿Y tú? ¿Qué perdiste?» No abrió los ojos. «Mi hogar, mi fe, mi nombre». «Y aún así, ¿sigues protegiendo a otros?» Finalmente, él la miró. «Protejo lo que puedo». Ella buscó su mano. Esta vez, él no la retiró. El calor de su piel la sorprendió. No era áspera como había imaginado. Había en él una firmeza tranquila, algo que arraigaba. Se inclinó hacia él sin darse cuenta, el aliento entrecortado. Y entonces, sin aviso, el espacio entre ellos desapareció. Sus labios se encontraron. No fue con desesperación, ni prisa. Fue un gesto cauto, como si ambos hicieran una pregunta y ninguno supiera la respuesta. La mano de ella subió a su mejilla, mientras los dedos de él rozaban su cintura con una suavidad que le hizo arder los ojos. Cuando se separaron, no dijeron nada. No hacía falta. Había demasiado entre ellos ya. Años de dolor, de pérdidas, de prejuicios, de silencios, de sobrevivir. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Willa se dio la vuelta con el corazón golpeándole el pecho. Se recostó de nuevo y miró el techo de la cueva, donde la lluvia seguía tamborileando contra la roca. Tardó mucho en dormir. Y cuando por fin lo hizo, sus sueños no fueron de fuego, sino de agua, de ríos cruzando valles verdes, de manos que se tocaban sin miedo, de voces que hablaban desde la confianza, no desde la violencia. A la mañana siguiente, cuando abrió los ojos, Ty Wolfmark seguía allí. El desierto había cambiado. Lo que antes era un paisaje abierto de roca roja y polvo dorado, ahora parecía más cerrado, más tenso, como si la tierra misma sintiera la presión en el aire. El viento ya no susurraba, mordía. El silencio tampoco se sentía seguro. Advertía.
Willa cabalgaba detrás de Tai, aferrándose con fuerza mientras el caballo se abría paso por el terreno árido. Su cuerpo se había acostumbrado al dolor, al roce crudo del cuero de la silla, al ardor seco del aire en los pulmones, a los moretones que se acumulaban en sus costillas. Pero su mente había empezado a inquietarse, a girar sobre sí misma. Cada hora pasaba como una espina en el pecho, una presión que crecía sin aviso. Porque ahora no solo huía por su vida, ahora también huía por la de él, y el mundo se le cerraba encima. Tai no dijo nada sobre el beso, no esa mañana, ni una sola palabra mientras recogían lo poco que tenían y abandonaban la cueva. Solo le ofreció el último trozo de carne seca, ajustó las riendas del caballo y le hizo una seña para montar. Su silencio no era frío, era enfocado. Había cambiado. Willa lo sentía. Sus hombros más tensos, su mirada más afilada, sus movimientos medidos. Algo se había endurecido en él, y no solo por ella. Volvían a ser perseguidos. Y esta vez, no solo por los hombres de Dustvale. Al mediodía, se detuvieron en un cañón que parecía tallado en sangre. Los muros rojizos se elevaban a ambos lados, proyectando sombras alargadas sobre el estrecho sendero. Talle desmontó primero y le ofreció la mano. Willa dudó, pero la tomó y bajó con un quejido. «No deberíamos quedarnos mucho», advirtió él, escaneando los riscos con la mirada. «Lo sé», respondió ella, «pero necesito un respiro». Caminó unos pasos más allá, apoyando las manos en la parte baja de su espalda mientras se estiraba. Su respiración era corta, los labios partidos por el viento. Al darse vuelta, vio a Talle agachado al pie de una roca, examinando el suelo. Él se incorporó lentamente. «Están cerca», dijo. «Jinetes. 4, tal vez 5. A menos de una hora». El estómago de Willa se encogió. «¿Estás seguro de que no son de tu tribu?» «No son míos», respondió simplemente. El modo en que lo dijo le heló la piel. Willa se acercó, bajando la voz. «Entonces, ¿quiénes son?» Él la miró a los ojos. «Van tras de mí». Y esas palabras le golpearon como un viento helado. «Pensé que solo me querían a mí», dijo Willa Hart, la voz baja, casi con miedo. «Lo era», respondió Tay Wolfmark. «Ahora es por los dos». Mientras cabalgaban, él explicó en voz baja, con ese tono sereno que escondía más de lo que decía. Los hombres que lo seguían no eran mercenarios pagados. Eran guerreros de su antiguo clan, hombres a los que alguna vez llamó hermanos. Para ellos, Talle ya no era líder, ya no era protector. Había roto el código al ponerse del lado del enemigo, al salvar a una mujer blanca, al elegir un camino distinto al de su sangre. Willa lo escuchaba en silencio, con asombro en los ojos. «¿Arriesgaste el exilio? ¿Por mí?» «Por lo correcto», corrigió él. Se hizo un silencio entre ellos. No incómodo, pero sí denso. Él había elegido, ella también. Y ahora las consecuencias venían cabalgando desde ambos extremos del mundo. Al anochecer, llegaron a una hondonada tallada en el borde de un altiplano, apenas lo bastante amplia como para ocultar el caballo y a ellos. Guiaron al animal dentro, lo ataron con holgura, y se agazaparon tras un espeso matorral junto al despeñadero. Abajo se extendía el valle, abierto y vasto, la luna pintando la tierra seca de plata. A lo lejos, las antorchas parpadeaban como estrellas que caían del cielo. «Se están dividiendo», susurró Tai, señalando los puntos de luz. «Vendrán desde ambos flancos al amanecer». Willa se estremeció. «Entonces, solo tenemos hasta el alba». «No vamos a esperar», dijo él. «Nos moveremos hacia el oeste, por la garganta». Ella dudó, el corazón golpeándole en el pecho. ¿Y no es eso lo que esperarían? Pensarán que huiremos hacia el norte, hacia Dustvale, o al este, hacia las rutas comerciales. Nadie espera que vayamos al oeste, solo hay piedra. Willa lo miró directo a los ojos.
¿Y crees que es nuestra mejor opción? El rostro de Ty era firme, decidido. No apuesto con lo que no puedo proteger. Ella lo miró un largo momento. ¿Aún me ves como algo que hay que proteger? Te veo como alguien que no merece morir por decir la verdad. Las palabras le golpearon más hondo de lo que esperaba. Willa se sentó a su lado, con las rodillas recogidas y la manta sobre los hombros. Lo observó desenvolver un pequeño paquete de cuero. Dentro, un collar gastado, una sola cuenta de hueso, tallada con símbolos que no reconocía. ¿Qué es eso?, preguntó. Él acarició la cuenta con el pulgar. Mi madre, Tala Moonfire, lo hizo para mí antes de morir. La voz de Willa se suavizó. ¿Crees que estaría orgullosa de ti ahora? Él sonrió apenas. Creo que estaría furiosa. Pero sí, orgullosa. Ella rió leve. Luego bajó la mirada. ¿Y tu hermana? La que se llevaron. Su expresión se volvió distante. A veces la escuchaba en mis sueños. Me llamaba. Me preguntaba por qué no la salvé. Willa se inclinó un poco hacia él. Solo eras un niño. Lo sé, dijo él girando la cuenta en su mano. Pero la tierra recuerda lo que uno olvida. Ella alzó la vista. Las estrellas ardían sobre sus cabezas, más brillantes que nunca, como fuego sobre terciopelo negro. ¿Crees que sobreviviremos esto?, preguntó. No lo pienso, dijo él. Me muevo. Ella sonrió apenas. Ya empiezo a sonar como tú. ¿Eso es malo?, preguntó, levantando una ceja. No, susurró ella. No lo es. El momento se estiró entre los dos. La mano de Ty, descansando junto a la suya, rozó sus nudillos. Ella no se apartó. Giró lentamente la palma, ofreciéndola. Él la tomó. Esta vez no hubo beso. No hacía falta. Solo el calor de su piel contra la de ella. Dos latidos tranquilos en medio de la vastedad salvaje y oscura. Pero justo cuando el sueño comenzaba a envolverlos, un estampido rompió la quietud. Seco. Metálico. Disparo. Talle se puso de pie al instante y tiró de Willa con él. Están demasiado cerca. Nos vamos ya. Willa no discutió. Se movieron por la noche como fantasmas. Rápidos, agachados, en silencio. La luna los guió por la garganta, donde las piedras afiladas desgarraban su ropa y la grava suelta amenazaba cada paso. 2 veces oyeron voces, hombres gritando entre las sombras. Una vez, Willa alcanzó a ver el destello de una hoja a solo 20 pasos. Pero Talle la arrastró tras una cresta antes de que el hombre pudiera girar. Al amanecer, habían llegado al borde del mundo, un precipicio que caía hacia una cuenca estrecha, su fondo cubierto de arbustos espinosos y piedras rotas. «No podemos bajar por ahí», jadeó Willa. «Es un suicidio». Talle miró hacia atrás. Las antorchas habían regresado. Más cerca, el sonido de cascos flotaba en el aire. «¿Es eso o la bala?», dijo él. Y sin decir más, comenzó a descender. Willa lo siguió. La bajada era brutal. Se raspó las rodillas, desgarró su vestido y estuvo a punto de perder el equilibrio 2 veces. Ty Wolfmark la guiaba en silencio, bajando por debajo de ella cuando era necesario, sosteniéndola con firmeza cada vez que sus fuerzas flaqueaban. Cuando llegaron al fondo, las manos de Willa Hart sangraban. Se dejó caer contra una roca, jadeando. «Recuérdame otra vez cómo llamas tú a esto, sobrevivir». Ty sonrió de lado. «Aún es mejor que morir». Pero no rieron, porque entonces llegó la voz, fría, demasiado familiar. «Vaya, vaya. Lo que tenemos aquí». Willa se quedó helada. El sheriff Rafe Holloway salió de detrás de un árbol torcido, flanqueado por 2 hombres armados, los rifles apuntando, los ojos brillando de satisfacción. «Me diste buena caza, viuda», dijo Holloway. «Pero aquí termina el juego». Ty se interpuso entre Willa y el sheriff, el cuchillo ya firme en su mano. «Hazte a un lado, salvaje», escupió Holloway.
Ella le pertenece a la ley. Ella no le pertenece a nadie, respondió Tai con calma. Willa fue por su revólver. Las manos le temblaban. Holloway ensanchó su sonrisa. ¿Vas a dispararme, muchacha? ¿Después de todo lo que hice por tu esposo? Tú lo asesinaste, espetó ella. No, solo no lo impedí. Talle dio un paso hacia adelante. Los hombres alzaron sus armas. Cuidado, advirtió Holloway. Esto no tiene que ensuciarse. Ya está sucio, respondió Tai. Entonces el mundo estalló. Un disparo. Willa gritó. El estruendo rebotó entre las paredes del barranco como un relámpago. Ella se dejó caer instintivamente, el corazón golpeándole el pecho, los oídos zumbando. El olor a pólvora la invadió mientras el eco se desvanecía. Alzó la vista conteniendo el aliento. Holloway permanecía inmóvil, con una expresión extraña, confusión o incredulidad. Luego tambaleó hacia atrás, una mano apretando su abdomen, la otra buscando el revólver. Demasiado tarde. La sangre empapó el frente de su abrigo, extendiéndose como tinta derramada. Detrás de él, Tai mantenía la postura, las piernas firmes, el revólver aún humeante en su puño. Un arma que había tomado del equipaje de Willa horas antes, sin que ella lo notara. Su rostro era indescifrable, la respiración medida. Holloway cayó de rodillas, tosiendo, el sonido húmedo y roto. Sus ojos buscaron los de Willa. «Tú», jadeó, con odio y asombro enredándose en su garganta. «Debiste quedarte callada». Su cuerpo se desplomó de lado. El rifle cayó de su mano. Silencio. Los dos hombres que lo acompañaban, jóvenes, sucios, dudosos, miraban el cuerpo del sheriff y luego a Tai. Titubeaban, los dedos temblando sobre las armas. Uno dio un paso adelante. Se detuvo cuando Tai levantó de nuevo el arma, apuntando sin vacilar. «Morirán también», advirtió. Su voz era como una hoja afilada desenvainándose. «¿Vale la pena por él?» El joven apretó la mandíbula, intercambió una mirada con su compañero. El segundo bajó el rifle lentamente. Después de un momento, el primero lo imitó. No dijeron nada. Ni uno se atrevió. «Déjenlas», ordenó Tai. Los rifles cayeron al suelo con un golpe sordo. «Ahora caminen», añadió, señalando el paso hacia el este. «Y no miren atrás». Los dos hombres se miraron una última vez y corrieron, levantando polvo con sus botas. No voltearon. Willa se incorporó lentamente. Las manos le temblaban, la boca seca, la garganta ardía. Miró el cuerpo sin vida de Holloway, retorcido en la tierra, y sintió un torbellino de emociones chocar dentro de sí. Horror, alivio, rabia, tristeza, todo junto. Había soñado con ese momento, no con matarlo, sino con justicia, con el ajuste de cuentas. Lo había imaginado de pie, gritándole, escupiéndole en la cara, obligándolo a rogar perdón. Pero no hubo discurso, ni venganza, solo una bala, y el fin de una pesadilla. Sus rodillas cedieron y se dejó caer junto a una roca. Talle se arrodilló a su lado, dejando el arma en el suelo. «Nunca pensó dejarte vivir», dijo en voz baja, «ni aunque le dieras la escritura». «Lo sé», susurró ella, «solo que no pensé que terminaría tan rápido». «No ha terminado». Ella lo miró, los ojos abiertos. «¿Qué quieres decir?» «Holloway era solo la mano», explicó, «no la cabeza». El pulso de Willa se aceleró. «¿Crees que el alcalde seguirá viniendo?» Tai asintió. «Hay demasiado en juego. Esa escritura amenaza todo lo que ha construido. No se detendrá hasta enterrarlo». Willa bajó la vista a sus manos, sucias y temblorosas sobre el regazo. «Entonces, nunca podremos dejar de correr». Tai se levantó y volvió la mirada hacia el oeste. El sol empezaba a salir, derramando luz sobre el barranco, tiñendo las piedras de dorado y rojo. Se volvió hacia ella. «¿No?», dijo con firmeza. «Hoy dejamos de huir».
Entrecerró los ojos. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que cabalgaremos directo a Dustvale. Las palabras cayeron en su pecho como una piedra lanzada al río. ¿Te volviste loco? Saltó Willahart, poniéndose de pie. ¿Apenas escapamos con vida? ¿Y ahora quieres entregarnos por voluntad propia? No vamos a escondernos, respondió Ty Wolfmark. Entramos juntos. Tú con la escritura, yo con la verdad. Ellos esperan miedo, añadió. Démosles otra cosa. Willa lo miró fijamente. Su expresión era decidida, pero no imprudente. Había algo ardiendo en sus ojos. Una llama que no era ni rabia ni venganza. Era propósito. ¿De verdad crees que solo por aparecer con la verdad nos dejarán pasar y expondremos al alcalde? No, dijo él. Pero si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará. Ella se volvió, abrazándose los brazos. Yo no soy tan valiente, Ty. Él dio un paso hacia ella. Fuiste valiente la noche que mataron a tu esposo. Fuiste valiente cuando luchaste para sobrevivir. Fuiste valiente cuando me besaste, sabiendo lo que eso te podía costar. Ella lo miró, sorprendida. Su voz se suavizó. He sido muchas cosas, dijo él. Guerrero, fugitivo, desterrado, pero nunca seguí a nadie. Hasta ahora. A Willa se le apretó la garganta. ¿Por qué a mí? Porque no huiste cuando todo se volvió difícil, respondió. Porque enfrentaste el fuego y seguiste caminando. Sus miradas se cruzaron, y por un instante el mundo desapareció. Solo eran ellos dos, de pie al borde del todo, enfrentando lo imposible, juntos. Willa asintió, muy despacio. Entonces, cabalgamos. Dustvale no había cambiado. Los edificios seguían inclinándose bajo el peso del sol del desierto. Los salones aún apestaban a whisky rancio y sudor. La oficina del sheriff estaba vacía. Ventanas clavadas con tablones, la bandera colgando sin vida. Pero la gente sí se sentía distinta. Observaban mientras Willa y Ty entraban montados. Sus rostros eran inexpresivos. Algunos la reconocieron, otros susurraban. Ninguno los detuvo. Ty la condujo directo al ayuntamiento, un edificio ostentoso, con puertas pulidas y faroles de hierro. Había soldados en la entrada, con rifles en mano. En cuanto los vieron, levantaron las armas. ¡Retrocedan!, gritó uno. Willa alzó la voz, firme y clara. Tengo pruebas de robo de tierras y asesinato. Exijo hablar ante el consejo. Hoy no hay consejo, bufó uno de los guardias. Órdenes del alcalde. Willa desmontó, entregando las riendas a Ty. Entonces dile al alcalde que Willahart está aquí, dijo, y que no se irá, hasta que rinda cuentas por lo que ha hecho. Dentro, las botas resonaban contra los muros. Ty no se apartó de ella, la mano siempre cerca del cuchillo. Willa sujetaba la escritura como si fuera un arma. Los guiaron hasta la sala principal, donde el alcalde Hugh Caldwell los esperaba tras un escritorio de nogal tallado. Su sonrisa era delgada, su mirada afilada como un cuchillo. Vaya, vaya, la viuda regresa, y con compañía, nada menos, dijo con tono meloso. He oído que han estado muy ocupados. Willa no respondió. Yo esperaba, continuó él, que el luto te mantuviera en silencio. Pero aquí estás, terca como tu marido. Ella avanzó, levantando la escritura. Este es el documento que falsificaste. Esta es la tierra que robaste. Y estas, las firmas por las que mataste. Caldwell soltó una risita. ¿Y crees que a alguien en este pueblo le importa? Quieren tierra, progreso, seguridad. No escucharán a una viuda, ni a un renegado. Ty se puso junto a ella. Entonces escucharán a la verdad. ¿Qué verdad?, bufó Caldwell. ¿Que hice lo necesario? ¿Que convertí esta aldea en algo más que polvo y sueños rotos? Asesinaste familias, dijo Willa. Tomaste lo que no era tuyo. Construí un imperio.
A costa de tu alma, respondió ella. De pronto, las puertas se abrieron de golpe. Detrás de ellos, el pueblo se había reunido. ¿Los guardias? Habían desaparecido. La gente escuchaba. Los murmullos se propagaban como fuego. Willa se giró. Su voz se alzó. Les quitó tierras a familias que no podían defenderse. Mató a mi esposo. Quemó nuestro hogar. Todo para vender tierras que no le pertenecían. Se escucharon jadeos, voces indignadas. Caldwell se puso de pie, furioso. ¿Y creen que les van a creer? Ya lo hacen, dijo Tay, firme, porque están cansados de tener miedo. Entonces, una mujer dio un paso al frente. Una anciana. Los ojos enrojecidos por una rabia contenida durante demasiado tiempo. La granja de mi hermano desapareció de la misma forma. Gritó un hombre desde el fondo. A mi hijo lo encerraron por negarse a vender, añadió otro. Entonces estalló el caos. Las voces se alzaron. La multitud avanzó como una marea desbordada. Los guardias reaparecieron. Pero dudaron. Titubeaban. El viento había cambiado de dirección. Caldwell metió la mano debajo del escritorio, buscando una pistola. Pero Tay Wolfmark fue más rápido. El cuchillo se clavó en la madera, a solo unos centímetros de la mano del alcalde. Puedes enfrentar un juicio, dijo Tay. O puedes pudrirte ahí donde caigas. Caldwell se quedó inmóvil. Luego alzó las manos. Muy despacio. El pueblo se lo llevó. Más tarde, cuando el sol se hundía tras el horizonte y pintaba el cielo de oro y carmesí, Willa Hart y Tay Wolfmark estaban parados al borde del pueblo. La escritura había sido registrada de forma oficial. Un nuevo liderazgo comenzaba a formarse. Las tierras robadas serían devueltas. La justicia, lenta pero firme, había comenzado a andar. Willa lo miró. ¿Y ahora? Él alzó la vista hacia el horizonte. A donde nos lleve el camino. Ella sonrió. ¿Conmigo? ¿Contigo?, repitió él. Montaron el caballo juntos, lado a lado. Willa echó una última mirada al lugar donde todo había comenzado. Y luego, volvió la vista hacia el frente. Hacia un futuro que no estaba prometido, pero que, esta vez, se habían ganado. A veces, las batallas más grandes no se pelean con armas, sino con valentía, con el valor de defender la verdad, de amar aún cuando el mundo odia, de reconstruir desde las cenizas. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Willa Hart? ¿Habrías confiado en alguien a quien todos llamaban tu enemigo? Cuéntanos en los comentarios. Queremos conocer tu opinión, y no te alejes mucho. La próxima historia ya te está esperando. Haz clic ahora y adéntrate en otra travesía inolvidable. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.